Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un minuto? El Evangelio de hoy nos habla de la curación de 10 leprosos que hizo nuestro Señor. ¿Quiénes eran los leprosos en tiempo de Jesús? ¿O qué situación vivían? Los leprosos eran enfermos, pero aparte de enfermos de la piel, de todo su organismo, estaban marginados. No podían ir, por ejemplo, a dar culto a Dios. No podían convivir con su familia, con nadie, vivían aislados, se juntaban entre ellos, en este caso eran 10, dormían en los cementerios, les llevaban alimento pero de lejos, no podían llevar una vida ordinaria, eran como malditos de Dios y malditos de los hombres. Una situación pues muy difícil la de aquellos enfermos. Bueno, nuestro Señor iba entre Samaria y Galilea de camino. Recuerden que Israel está dividido en 3 provincias: Galilea al norte, Samaria al centro y Judea al sur. Nada más son tres partes del país. Bueno, él venía o iba entre Samaria y Galilea. Cuando estaba cerca de un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, no podían acercarse a los sanos. A lo lejos le gritaron con una oración llena de fe: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Una oración llena de confianza, como diciendo: tú que eres bueno, ayúdanos, haz algo por nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: no se acerca, no los toca en este caso. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Cuando uno que era considerado leproso sanaba o se descubría que no era lepra auténticamente, tenían que ir a un sacerdote que les diera un certificado de que estaban sanos. Entonces, nuestro Señor se adelanta, pues, antes de que sanen, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ellos confiaron, dice el Evangelio. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Qué milagro, ¿no? Ni siquiera contacto con Jesús. Vayan, y ellos creyeron y se encaminaron todavía enfermos, con sus carnes desfiguradas, pues. La lepra es una enfermedad que va acabando rápidamente con el organismo. Afortunadamente creo que ya la medicina ha desterrado la lepra. Creo que ya son casos muy aislados en el mundo de lepra.
En tiempos de Jesús no había cura para la lepra todavía. Bueno, mientras iban de camino, quedaron limpios, como un milagro, como caminando y ya estamos sanos. ¿Y qué hicieron? Eran 10, uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Fíjense todo lo que hizo. Uno de ellos. Otra vez, regresó. Los demás no regresaron. Este regresó alabando a Dios en voz alta. No le daba vergüenza. Bendito sea el Señor. Quizá con algún salmo, no sabemos. Alabado sea Dios por su grandeza. Se postró a los pies de Jesús. Un acto de humildad, lleno de alegría por su salud recuperada. Se postra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Todo eso hizo, uno solamente. Y ese era un samaritano. Todavía nuestro Señor curaba a todos, judíos y samaritanos. Los samaritanos eran como enemigos de los judíos, no compartían la misma fe. Entonces, el que regresó era un samaritano, esos que los judíos despreciaban. De los judíos ninguno regresó a darle las gracias. ¿Qué hizo nuestro Señor? Le dice, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. O sea, ese hombre alcanzó la salvación después de haber sanado de su cuerpo como nosotros. Este se fue salvado, su alma quedó limpia, se encontró con Dios. Los demás no, sanaron de su cuerpo y se fueron. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que hay que ser agradecidos con Dios. Ellos eran buenos para pedir, pero malos para agradecer. Nosotros podemos ser buenos para pedir. Cuando tenemos alguna necesidad, una y otra vez, Señor, ayúdame, sáname, cuando le encomendamos alguna necesidad o problema, muy constantes, ahí estamos. Yo conozco personas que hasta hacen mandas dificilísimas con tal de obtener algo. Y vienen a misa todo el mes, voy a ir, aunque les cueste mucho, pide. Y cuando se trata de que obtienen un don, ya no agradecen. Ya iré. Eso es ingratitud ante Dios. Así como le pedimos, tenemos que agradecerle. Nuestro Señor se da cuenta quién es agradecido y salva al que es agradecido. Da a entender como que los otros 9 ni siquiera dieron la cara y no se fueron con su alma limpia, su cuerpo sano, pero su alma lejos de Dios. En cambio, este samaritano, por ser agradecido, se fue sano del alma y del cuerpo. Dios da la gracia cuando agradecemos. Dios ayuda, da su misericordia a los agradecidos. ¿No será que a veces no nos muestra tanta misericordia porque no somos agradecidos? Así como somos buenos para pedir, tenemos que ser buenos para agradecer. Y quizá prometerle una manda solo para agradecerte. Una oración constante solo para agradecerte. Y venir al templo solo para agradecerle a Dios. Señor, nada, no te quiero pedir nada, quiero agradecerte. Y muchas veces nuestra oración tendría que ser solo de agradecimiento. De hecho, ¿cómo se llama la acción litúrgica por excelencia que nosotros o algunos le dicen la misa? ¿Cómo se llama oficialmente? Acción de gracias, Eucaristía. El nombre que le dieron los primeros cristianos significa acción de gracias, Eucaristía, acción de gracias. O sea, a la Eucaristía
a la misa. A mí se me hace una palabra muy pobre, misa, no me gusta. Mejor Eucaristía, porque misa significa váyanse. Era la última expresión de la misa en latín. Cuando se celebraba la Eucaristía en latín, las últimas palabras eran ite, misa es, váyanse, ya se acabó, vayan a dar testimonio, misa. Y así se le quedó la misa. A mí se me hace palabra muy pobre, me gusta más, casi siempre hasta en la agenda apunto Eucaristía, celebración de la Eucaristía. A mí ni siquiera me gusta decir misa, porque se me hace pobre la expresión para lo que significa la Eucaristía, la acción de gracias a Dios y acción de gracias de Dios a nosotros. Acción, aquí se actúa, Dios nos da su amor, su gracia, y nosotros le damos una acción de gracias por su amor, su misericordia. Intercambiamos gracias, intercambiamos dones. Dios nos da esa acción de gracias de parte de Dios y esa acción de gracias de parte de nosotros hacia Él. Entonces, que nuestra celebración de la Eucaristía tenga ese sentido. No venir a pedir solamente, podemos pedir, nuestro Señor dice, pidan y se les dará. Y de hecho, en toda Eucaristía, pues también hay petición. De hecho, el esquema de la Eucaristía también incluye que le pedimos a Dios sobre todo su gracia y su amor, pero que no seamos así como solo materialistas, solo como comerciantes, te doy pero porque tú me das. No, es amor, y en el amor no hay cálculo. Cuando uno ama no está pensando, a ver, ¿qué me das? Te adoro, te amo, te obedezco, porque tú eres Dios, y te agradezco por todos tus dones. Que seamos pues agradecidos y que vivamos la acción de gracias no solo aquí, litúrgicamente, sino luego en la vida de todos los días. ¿Cómo da gracias a Dios uno en la vida? Haciendo lo que a Dios le agrada. El pecado sería la mayor ingratitud. Si Dios me da y yo lo ofendo, Dios me ayuda y yo lo desobedezco, sería una ingratitud. Y los ingratos no son queridos por nadie. Incluso entre nosotros nos desagrada mucho cuando una persona es ingrata. Si yo le doy a alguien y no muestra ningún agradecimiento, a mí ya no me dan ganas de volver a darle. Se fijan, es la reacción natural. Mi caridad como que se pone a prueba. En cambio, si veo que valora, si veo que agradece, si veo que corresponde, si yo tengo un amigo y el amigo me ofende, me traiciona, pues ya no lo quiero amar, es natural. Entre más agradecido alguien, más se gana el favor. Así somos con Dios, y a Dios le gusta que agradezcamos. Hoy lo dice, ¿dónde están los otros 9? A lo mejor podría poner nombre, ¿dónde estás tú, fulano? Que tanto te he dado, ¿por qué no vienes a agradecer? Que Dios nos ayude a comprender el mensaje del Evangelio de hoy y sobre todo a vivirlo, que así sea.